esta plaza de Colón, a la que volvemos una vez más, sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto. Poco después de la marcha de Errejón, España vuelve a unas generales. Aprovechando que PP y Ciudadanos se fotografían junto a Vox en Colón, Sánchez convoca elecciones. Han pasado 5 años desde el nacimiento de Podemos y ya forma parte del paisaje. La formación morada saca 42 diputados, poco más de la mitad que unos años antes. Pero como había predicho Iglesias, son fundamentales para formar gobierno. Sánchez e Iglesias no se llevan bien y comienzan una tensa partida de ajedrez. Se habla ahora del gobierno de coalición. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos. La falta de acuerdo entre ambos aboca a una repetición electoral. Iglesias está decidido a que haya ministros de Podemos en el gobierno. Había una lógica en este país que parecía de la Guerra Fría, y es que nadie que no fuera el Partido Socialista podía participar del gobierno de España. Por tanto, en ese momento, una fuerza política que nació con voluntad de poder, que nació para gobernar, tenía que entrar en el gobierno siempre y cuando hubiera posibilidades de hacer políticas de transformación. Por eso en la primera oferta se dice que no, porque había ministerios vacíos. Después de las elecciones de abril del 2019, Sánchez se da cuenta de que la única opción, con resultados encima de la mesa, es un acuerdo de coalición con Iglesias, que había repetido que no habría ninguna facilitación de gobierno que no pasara por entrar a formar parte del gobierno. De hecho, yo, en aquel momento, soy vicepresidenta primera del Congreso. Es decir, ahí se estaba preparando el acuerdo de coalición. Hasta lo que fueron las elecciones autonómicas, municipales y europeas, que fueron en mayo, todo estaba pendiente de la configuración y cerrar el acuerdo de gobierno de coalición. ¿Qué es lo que pasa? Que los resultados electorales autonómicos y municipales de Podemos son muy malos. Yo creo que en ese momento Sánchez se da cuenta de que no merece la pena y que una nueva convocatoria electoral va a terminar con un peor resultado de Podemos. Compañeros, capítulo 6. La doble venganza. Sonrían que sí se puede. España vuelve a votar, pero esta vez hay un nuevo actor en la izquierda. Más Madrid decide presentarse a las elecciones generales en España. Las bases de la formación de izquierdas, liderada por Íñigo Errejón, han aprobado presentarse a los comicios del próximo mes de noviembre. Errejón se alejó de la izquierda de Podemos el pasado enero y hoy es portavoz y diputado en la Asamblea de la Comunidad Madrileña. Moncloa convence a Errejón de que si se presenta a las generales en toda España, va a rematar a Iglesias. Para ello, recluta a varios de los revotados de Podemos. Creen que ha llegado el momento de su venganza. Sánchez cuenta con esa división para afianzar su poder. ¿Quién puede pensar que Carolina Vescansa, como candidata por La Coruña, con lo que ella sabe perfectamente, se presenta a las elecciones como diputada por La Coruña sabiendo que no va a conseguir el escaño? Se presentan porque hay muchas cosas que hay que leer en términos de interna. No voy a decir venganza, pero sí en una lógica de enemistad manifiesta. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, Íñigo Errejón tenía que haber esperado a una próxima convocatoria electoral, tenía un buen implante territorial, sobre todo en Madrid, haber esperado a crecer. Íñigo Errejón no tenía ni tiene controlado el partido, es un partido muy nuevo. No tenía por qué presentarse a las elecciones de noviembre del 2019. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque tiene un acuerdo, tiene una relación con el PSOE suficiente que le permite tener un escenario, bueno, en el que con algún resultado interesante está facilitando a lo mejor que Podemos tenga un peor resultado que en abril del 2019. Pero la venganza de Errejón es fallida. En la repetición electoral, el PSOE baja de 123 a 120 escaños y Podemos cae de 42 a 35 diputados. Ha aguantado el asalto y los socialistas siguen necesitando sus escaños. Vox duplica sus resultados y se convierte en tercera fuerza política. Esa repetición electoral me pareció un desastre completo y creo que la prueba más evidente de que fue un desastre completo no solamente fue el retroceso
de la izquierda fue que la extrema derecha pasó de tener 24 diputados a tener 50 y pico. Además, al final, lo que se acabó haciendo fue lo que se podía haber hecho 3 o 4 elecciones antes, pero con una correlación de fuerzas infinitamente peor que la que había entonces. Siempre hemos defendido el dar investiduras al PSOE, pero no entrar en gobiernos con el PSOE para poder después desde la oposición influir y conseguir políticas positivas, pero preservar tu autonomía y proyectar la idea de que tú tienes un proyecto distinto al del PSOE. Pero es que el efecto de eso también fue, y lo sabíamos por las encuestas, que Vox pasara de no tener ninguna representación en el Parlamento a ser la tercera fuerza política. Teníamos ejecutiva todos los lunes, las elecciones fueron un domingo, evidentemente, y al día siguiente por la mañana, a las 9 de la mañana que teníamos la ejecutiva, Pablo llegó a la ejecutiva, contó que había tenido una primera llamada a Iván Redondo, al que entonces era el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, Pablo Gentili, que posteriormente habían hablado con Sánchez y que el acuerdo de gobierno estaba cerrado con 4 ministerios y que solamente tenían que definir cuáles eran esos puestos y cómo se conformarían en términos prácticos. Pero vamos, que el acuerdo sí o sí se iba a llegar. De hecho, en ese momento, hasta Pablo Iglesias, en esa primera reunión de la Ejecutiva, el día 11 de noviembre, señala que el acuerdo de gobierno será prácticamente a finales de diciembre, principios de enero, y que entonces él iba a convocar Vistalegre 3, ¿no? Y que se iba a presentar como secretario general. Cosa que a todo el mundo de la Ejecutiva le parecía absolutamente increíble, porque él llevaba mucho tiempo diciendo que no se iba a volver a presentar a la Secretaría General de Podemos. Ni Sánchez ni Iglesias pueden seguir tentando la suerte y llegan por fin a un acuerdo que escenifican en un abrazo. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Errejón nos observa desde el gallinero del Congreso. Iglesias ha vencido. Bueno, tuvimos que hacer nosotros muchas concesiones, hubo que hacer 3 elecciones donde nos quisieron liquidar 3 veces, no lo consiguieron, hasta que ya era, bueno, ya o gobiernas con Podemos o no gobiernas, mandar al PSOE. Hubo la pasión, muerte y resurrección de Pedro Sánchez. Y la segunda vez, a la fuerza ahorcan, Sánchez acepta no solamente 5 ministerios con capacidad de hacer política, sino también un acuerdo de gobierno que hay que cumplir. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. En diciembre de 2019, Iglesias se convierte en vicepresidente del Gobierno. No han pasado ni 6 años desde que fundaron Podemos en un teatro en Lavapiés. Es un recorrido increíble. Además, obtiene 4 ministerios para los suyos y sus socios de Izquierda Unida. Es la primera vez en democracia que hay ministros a la izquierda del PSOE. Iglesias se ha empeñado y lo ha logrado. Pero la estancia en el gobierno no es un camino de rosas. Nunca lo es. Mis condolencias a todos los ciudadanos que han perdido a un familiar y a un amigo. A partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. En una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. ¿Puede haber plena normalidad democrática cuando el exjefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes o cuando tenemos un Consejo General del Partido Judicial que funciona con su plazo caducado desde hace 2 años? Llegan a la vicepresidencia con tal nivel de paranoia sobre las lealtades, las confianzas y tal nivel de desgaste de su imagen que no son capaces de hacer buenos fichajes. Pero tú, para dirigir una vicepresidencia, tienes que tener altos funcionarios que sepan lo que hacen y que te fíes de ellos y que ellos se fíen de ti. Pues creo que es muy espectacular que con 35 diputados Podemos haya conseguido tantísimas cosas en el gobierno, ¿no? Los ERTEs, las subidas del salario mínimo, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, la ley de eutanasia, la ley del solamente sí es sí,
la ley Rhodes para los menores, la ley por vez primera de respeto a los animales. O sea, es un conjunto, una batería de leyes que parecía muy complicada porque ha habido que construir mayorías diferentes en el Parlamento, pero que cosas que parecían imposibles se han hecho posibles. Lo que pasa es que cuando no negocias bien un gobierno y tus capacidades políticas dentro del gobierno se ven limitadas porque no tienes nada que hacer, pues tienes un serio problema de perfil político. Además, su casa en Galapagar se convierte en un lugar de peregrinación para la extrema derecha. Sufren un acoso sin precedentes. Irene Montero y Pablo Iglesias han denunciado varios mensajes en redes sociales dirigidos contra sus hijos que consideran que incitan al odio y a la violencia. También han denunciado un incidente ocurrido el pasado fin de semana en su casa cuando varias personas arrojaron objetos al interior de su vivienda. De verdad, lo que le ha pasado a Pablo y a su familia es inaudito. Lo del acoso personal a Pablo, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y también a sus hijos pequeños. O sea, creo que la derecha en este país ha llegado a niveles de inhumanidad. Las experiencias a nivel personal que han vivido Pablo e Irene durante estos años han sido terribles. Es decir, yo he sido testigo de un acoso, yo he salido con ellos al teatro, he salido con ellos a cenar. Es decir, ha sido muy complicado. Pablo Iglesias no ha tenido capacidad de tener vida durante estos años, me consta. Ir por la calle con Pablo Iglesias era un auténtico problema. Eso es indudable. Pero ellos hicieron una reinterpretación de ese sufrimiento personal de manera que se justificaba cualquier tipo de medida que impidiera cualquier tipo de crítica sobre lo que estaba pasando. O sea, ellos estaban sufriendo mucho. Como estaban sufriendo mucho, no había que tener una capacidad de análisis suficiente en la que hubiera algún tipo de crítica sobre lo que estaba pasando. En privado, Iglesias desliza que el poder no es lo suyo. Solo quienes lo conocen desde hace años saben que habla en serio. Y lo demuestra cuando Isabel Díaz Ayuso convoca por sorpresa elecciones en Madrid. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. A principios de 2021, cuando España deja atrás la pandemia y solo 2 años después de ser nombrado vicepresidente, Iglesias deja el gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Podemos está sin candidato y decide sacrificarse para combatir a Ayuso. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. Pero la clave no es Unidas Podemos. Unidas Podemos simplemente fue el clic que sirvió para que se viera lo que piensan cientos de miles de personas en este país que saben que lo que se vota el 4 de mayo es entre fascismo y democracia. De paso, también se enfrenta a su viejo amigo Íñigo. El plato de su venganza ya está frío. Es el giro de guión definitivo. Porque Podemos hizo una cosa también muy generosa cuando Errejón decidió montar su propio partido y presentarse con Carmena. Podemos tomar la decisión de no presentarse en Madrid. Y yo creo que fue un error, porque eso es lo que permitió que más Madrid existiera. Entonces, claro, la desaparición de Podemos en Madrid es terrible, porque es la capital. Y eso había que solventarlo, de alguna manera, ¿no? Había que tener una cierta presencia en Madrid para que el proyecto pudiera continuar. Y si ninguna de las personas con un poquito de presencia pública podía o quería presentarse, había que tomar una decisión. Y Pablo tomó la decisión de presentarse, demostrando que todos los que le acusaban de que tenía apego al poder pues eran unos idiotas malintencionados, porque demostró que no tuvo ningún tipo de problema en dejar la vicepresidencia de este país. Pablo también es una persona bastante obsesa y yo creo que a partir de... Después del conflicto de Madrid se queda ahí como en plan... algún día me las pagaréis todos juntos, hijos de puta. Y después de la ruptura desde la constitución de Más Madrid, una de sus obsesiones en la vida es destruir a Íñigo Errejón para siempre. Me costó entender la jugada, no porque no la entendiera, creo que la entendí bien, sino porque creía entender el mecanismo intelectual y personal que le llevaba a Iglesias a hacerlo, pero creía que era una locura. A ver, entendí por un lado que Pablo, si no sacaba más de un 5% en Madrid, el declive de Podemos era muy, muy gordo y que no tenía mucha gente a la que presentar, más bien a nadie, y que ahí tenía un problema. Si Irene no quería y Garzón no quería, como ha salido publicado, pero vamos, si no encontraba a nadie, tenía un serio problema. Él sale del gobierno porque piensa que va a tener un buen resultado.
Él no habla con nadie del equipo de análisis electoral del partido para decirme, hazme una encuesta y anuncio mi candidatura dentro de una semana, para ver si es verdad que esto tiene algún tipo de sustrato. No, ve la oportunidad de salir del gobierno del que estaba absolutamente cansado, porque no tenía nada que hacer, y encima tiene la capacidad de una construcción épica, de luchar contra el fascismo en Madrid. Yo creo que su presencia no favorecía a los intereses del bloque de izquierdas, porque Pablo Iglesias yo creo que era perfectamente consciente de que su candidatura polarizaba absolutamente la contienda con respecto a Ayuso y que movilizaba de una forma muy importante a la derecha, que ya estaba muy movilizada. Al final, Pablo no logra rematar a Íñigo. Como meses antes, Íñigo no pudo con Pablo. El Partido Popular está en los 65 escaños, Vox en 13... y una seria y severa derrota para la izquierda, con sorpaso incluido por unos miles de votos de Más Madrid, con 24 escaños al Partido Socialista. Unidas Podemos, Pablo Iglesias, 10 escaños. Creo que no contribuyo a sumar cuando los resultados son los que son. Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia. Dejo todos mis cargos. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Iglesias saca solo el 7% de los votos e inmediatamente dimite y se corta la coleta. En verdad es a la cara el libro de Pablo Iglesias. Él cuenta su salida y él dice ahí que lo único que le pareció mal es a mí. Porque es verdad que yo entendía que tenía que haber salido de otra manera, más tarde, que entendía también que me hubiera gustado que se hubiera quedado a cargo del partido. Que una persona que ha representado el cambio en este país, yo creo que no tendría que irse solamente porque ha sido derrotado. Iglesias llevaba tiempo queriendo salir de la vida institucional, porque en realidad a Iglesias nunca le gustó la vida institucional, siempre le gustó la vida mediática. Honradamente, y por las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, en las ejecutivas y con él hubiera preferido ser el gran Wyoming a ser el vicepresidente del gobierno, porque está como persuadido de que tiene más influencia y más poder, en realidad, siendo el gran Wyoming que siendo el vicepresidente del gobierno. Pablo nunca ha querido ni montar ni tener un partido político, que este es uno de los motivos por los que todo haya salido tan mal. Pablo lo que quería era que hubiese un cambio en el país, pero él no quería ser el jefe de un partido. A Pablo no le gustan los partidos políticos, no le han gustado nunca. Pablo quería tener una tertulia que fuese muy influyente. Pablo quería tener un espacio mediático porque eso es lo que a él le gusta, lo que le hace feliz. Arranca la base, parece que algunos están un poco ofendiditos. ¿Qué le vamos a hacer? En realidad los partidos políticos mandan muy poquito. Jiménez Los Santos manda más que cualquier presidente del PP. Yo fui el mejor candidato en 2015 y en 2016. Lo sería ahora ni de coña. Nosotros hemos dicho, nos parece muy bien Yolanda como candidata. Tanto es así que la propusimos nosotros. No la propuso el PC, y la propuso Izquierda Unida, la propuso Podemos. ¿Tú cómo piensas que si sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y al lado de Mónica Oltra y no aparece ni Yone Belarra ni Irene Montero? Y Podemos disciplinadamente traga. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como, pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, respétanos. Acaba así la gran historia de Podemos. O al menos sus primeros capítulos, los que queríamos contar. Los del grupo de amigos que se juntaron durante la gran recesión y salieron a la calle el 15M. Los que vivieron la deriva interna y el acoso externo. Los de las traiciones y las puñaladas. Y también los de los años en los que esos compañeros cambiaron la política y la historia reciente de España. Lo que hemos visto en decenas de entrevistas durante meses es que le han dado muchas vueltas a lo que supuso Podemos y a lo que pudo haber sido, a lo que salió mal y por qué, y a todo lo que lograron. Y cada uno tiene su propia conclusión. No ha habido partido que haya hecho en menos tiempo tanto como Podemos, en términos políticos. No es raro que en universidades se haya estudiado en toda Europa y en Latinoamérica su fenómeno. A veces me sorprende que Podemos siga sobreviviendo pese a los brutales ataques donde se han conjuntado comisarios corruptos, jueces corruptos, medios de comunicación corruptos, políticos corruptos y empresarios corruptos. Es decir, que al final, si somos como el último samurái con una katana contra los cañones, no es fácil sobrevivir. Sin embargo, ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. No sé cuándo vamos a recuperar todo eso, todo el potencial de los municipios del cambio, las mareas. Fue una cosa que se construyó en poco tiempo y, desde luego, gracias
sin duda la visibilidad y el buen hacer en los medios de comunicación de Pablo Iglesias, pero también se destruyó en poco tiempo, ¿no? Y eso fue una pena. Hubo una tendencia que empieza en Vista Alegre 1 y que es cada vez mayor y que ahora ya está en un grado absolutamente delirante, permanente, al cierre y a que no hubiera absolutamente ningún espacio democrático en Podemos. Que en realidad lo que llevó fue a convertir un proyecto político en 3 fracciones que después acabaron siendo 3 partidos de manera natural. Era lógico que eso se rompiera porque la dinámica era la guerra desde el primer día. Lo otro, lo de, no, es que Pablo Iglesias era muy malo y nos obligaba... Venga, hombre, que éramos todos muy mayores. Éramos todos muy mayores y nadie nos obligaba a hacer nada. Nos equivocamos en muchas cosas, en otras muchas veces miramos para otro lado porque tampoco se pueden dar todas las peleas todo el tiempo. Pues vivimos un tiempo muy convulso, muy complejo, muy bonito de vivir y muy jodido y nos equivocamos mucho porque somos humanos. Era evidente que había visiones distintas casi desde el momento cero. Que además es normal porque en una organización que nace nueva tú no tienes una trayectoria, un aprendizaje común, unos debates, no tienes nada. Y claro, en Madrid lo vimos muy claro, yo creo que antes que nadie, porque donde empezó a estallar el conflicto fue en Madrid y donde luego sufrimos la escisión brutal de 2019, que eso fue un golpe del que yo no... Bueno, sí sé cómo nos hemos recuperado porque la gente... La militancia de Podemos es muy cabezota y no se ha dejado romper el partido, pero que lo normal es que no hubiéramos sobrevivido. Que están absolutamente encapsulados. Aquí, el comportamiento sectario tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo es posible que en un grupo de 10 personas, de 20, 30 personas, se crean que pasado mañana es el fin del mundo porque han visto pasar un ave rapaz por encima de una cigüeña? Y eso les anuncia el fin del mundo. Porque aparecen y operan mecanismos psicológicos de autoconvencimiento. En los espacios políticos y en las cápsulas de poder político aparece y opera, cuando no tienes los equipos suficientemente buenos y preparados, la misma lógica, en la que hay una especie de engolamiento del liderazgo, en la que prácticamente todo lo que sale por la boca del líder es una verdad absoluta. Y Pablo Iglesias ha tenido una capacidad muy nefasta para sí mismo de rodearse por personas que solo pensaban en términos de aquiescencia con lo que salía por su boca. Podemos ahora mismo, yo entiendo que es un partido absolutamente muerto. O sea, no representa nada en términos electorales ni en términos políticos. Y eso es muy fuerte con un partido que en algún momento tuvo la capacidad de ser segunda fuerza de este país, el primero de la izquierda. Entonces, haber desbaratado en términos de pulsión de izquierda, lo que es la cultura de izquierdas, que para algunas personas tiene mucha importancia en términos históricos, es decir, es de una grave responsabilidad. Pues alguna vez tendremos que decirnos a aquellas personas que hemos estado o que hemos sido parte de este proceso histórico de las responsabilidades que hemos tenido en todo lo que ha pasado. No se desbarata esa ilusión, esa movilización ciudadana y política en 7 años. La combinación de esas dos cabezas es lo que hizo posible esto. ¿Podría haber sido sin Íñigo? Pues seguro que Pablo lo piensa, que podría haberlo hecho sin Íñigo. Yo creo que no. ¿Podría haberlo hecho Íñigo solo? Yo creo que tampoco. Yo tengo una teoría muy personal. En 2008, toda la crisis económica aplica a todo el mundo. Una de las cosas que sucede es que se bloquean, se hace la congelación cero de todas las convocatorias públicas, incluidas las de profesores universitarios. O sea, en mi opinión, si la Universidad Española hubiese mantenido el ritmo de la carrera normal por la que ellos hubiesen sido profesores universitarios, porque estaban haciendo la tesis, eran brillantes, los dos tenían buenos doctorados, buenos directores de tesis, departamentos en los que si hubiese habido plazas a las que optar, no hubiesen hecho esto. No hubiesen hecho esto. Yo estoy convencida, absolutamente convencida de que no hubiese pasado nada. Han aparecido en este capítulo Juan Carlos Monedero. Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la Complutense. Esta política que nació con voluntad de poder, que nació para gobernar, tenía que entrar en el gobierno. Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso. Hay muchas cosas que hay que leer en términos de interna. Edu Rubiño, diputado de Más Madrid. Porque Pablo Iglesias yo creo que era perfectamente consciente de que su candidatura polarizada. Teresa Rodríguez. Fue candidata de Podemos por Andalucía, donde hoy lidera su propio partido. Pero no entra en gobiernos con el PSOE para poder, después desde la oposición, influir. Tito Morano, diputado autonómico de Podemos. Bueno, 3 elecciones donde nos quisieron liquidar 3 veces, no lo consiguieron hasta que ya era, bueno, ya, o gobiernas con Podemos o no gobiernas. Tania Sánchez, militó en Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid, y ha anunciado que deja la política. Después del conflicto de Madrid, se queda ahí como en plan, algún día me los pagaréis todos juntos, hijos de puta. Jorge Lago,
cofundador de Podemos. Dejó el partido y sigue siendo editor. Creía entender el mecanismo intelectual y personal que le llevaba a Iglesias a hacerlo, pero creía que no era algo. Ramón Luque, histórico de Izquierda Unida que hoy asesora a Yolanda Díaz. O sea, no ha habido partido que haya hecho en menos tiempo tanto como Podemos. Sergio Pascual, fue diputado y secretario de organización de Podemos. Él hubiera preferido ser el gran Wyoming a ser el vicepresidente del gobierno. Ramón Espinar, fue portavoz de Podemos en el Senado y dejó la política. Vivimos un tiempo muy convulso, muy complejo, muy bonito de vivir y muy jodido y nos equivocamos mucho. ¿No puedes esperar? Escucha todos los episodios de Compañeros, la historia de Podemos, en la web y en la app de Onda Cero.